Amados hermanos, esta tarde vamos a entrar a predicar la palabra, a enseñar la palabra, a compartir la palabra de Dios. Este día tenemos un mensaje acerca que la palabra nos confronta. La palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y para este mensaje quiero llevarte al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Voy a leer para ti, al menos en dos versiones, para que entendamos el significado para ti. Antes de ello, vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos que este día en Tierra de Gloria, tú traigas una palabra fresca para todos mis hermanos que se están conectando a esta transmisión. Y te pido, Dios, que tú bendigas sus vidas y que sea esta palabra que les confronta, que sea esta palabra viva, que sea esta palabra eficaz, que sea esta palabra que llega a su corazón y que tú, Padre, les llevas a un mejor entendimiento de tu reino, de tu objetivo, de tu meta en sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Hebreos 4:12, la palabra de Dios dice así, es un versículo de oro. Tú y yo debemos aprenderlo de memoria, o por lo menos contextualmente, que lo puedas tener, ¿verdad?, ahí en tu corazón. Porque dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, de este precioso texto surgen varias palabras clave que brotan ellas mismas. Una de ellas, claro, es que es viva y que es eficaz. La palabra viva en el sentido de que es algo activo, que es algo que en un proceso de trabajo está en constante movimiento. Y la palabra eficaz, que viene de una palabra cuyo origen en griego es energes, y sigue calificando a la palabra, es un adjetivo, ¿verdad?, que corresponde a una palabra que tiene que ver con dar energía. Así que la palabra de Dios es algo vivo que actúa para ti a través de una energía poderosa. Y la palabra eficaz, quizás la entendemos, pero la palabra eficaz tiene que ver con conseguir las metas y objetivos propuestos. Así que la palabra de Dios es algo en un movimiento constante, adecuado a tu vida, y que busca siempre alcanzar el objetivo que tiene Dios para ti. Desde luego, hay una hermosa concepción de todo esto. Este capítulo 4 del libro de Hebreos tiene como antecedente el capítulo 3 y que viene hablando acerca de un reposo. En el capítulo 4 ocurren por lo menos 8 veces la palabra reposo. Hay muchos reposos en la Biblia, desde el sexto día, etcétera, pero hay un reposo al que se refiere aquí el libro de Hebreos y tiene que ver con aquel reposo que el pueblo hebreo, ¿verdad?, cuando iba a entrar a Canaán, tuvo un juicio y tuvo una consecuencia. Así que este capítulo tiene que ver cómo lograr entrar en el reposo. En un reposo, desde luego, que no es un estado de descanso y de relax. Es una palabra que tiene que ver con llegar a un estado perfecto. Es una palabra que tiene que ver con completitud. Es una palabra que tiene que ver con haber concluido toda la labor y todo el trabajo, todo el proceso. Así que esta palabra dice que también tiene como el objetivo partir el alma y el espíritu. Esta palabra separa el alma, que son nuestras emociones, y nuestro espíritu, ¿verdad? También dice que es la palabra que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, ¿verdad? Y yo honestamente revisé estos orígenes y yo digo, no, en el griego no ha de estar la palabra tuétano, es algo como que está ahí acá en la columna vertebral. Y una coyuntura es un músculo que ejerce una articulación y es una unión perfecta. Así que tuétanos tiene que ver con médula, viene de una palabra en griego que es
que es muelos, que significa esa parte interna, ¿verdad? Ahí en la columna vertebral. Bueno, con todo este contexto, esta hermosa lluvia de palabras, me siento tentado a tomar cada palabra, investigar por qué el escritor del libro de Hebreos la utiliza, cómo menciona estas coyunturas, tuétanos, cuál es la diferencia entre alma y espíritu, y sobre todo, cómo responden estas palabras a ser viva y eficaz, y a cómo discierne intención del corazón. Y creo que son muy buenas preguntas para llevarnos a un tema de meditar en este pasaje. Así que, para darte un contexto, la palabra discernir que se utiliza aquí proviene de una palabra que significa crítica. Así que cuando la palabra de Dios penetra nuestra vida, es una palabra, voy a decirlo así, que nos critica a nosotros. Y al principio del mensaje estaba hablando acerca de confrontar. Así que la palabra de Dios nos confronta con nosotros mismos como una crítica verdadera y pura, porque Dios es el único que hace un juicio. Así que esta palabra hermosa es la palabra de Dios. El cristianismo se fundamenta en confrontarnos con la palabra de Dios, en escudriñar las escrituras, pasta a pasta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de entender la intención de Dios en cada libro, el corazón de Dios, el proceder de Dios. Es el libro de Dios, pero también entender la conducta humana, cómo reacciona al mover de Dios, y cómo el hombre, ¿verdad?, se acerca al Señor en una reacción. Y eso es lo más relevante, porque de eso podemos aprender como seres humanos, como personas. Todos nosotros hemos sido educados, formados en casa, aprendemos de papá, aprendemos de mamá. Yo, ¿verdad?, recuerdo todavía palabras de mi papá, ¿verdad? Mi papá se llama Esteban, ya está con el Señor, pero yo todavía recuerdo sus palabras, y a veces de manera coloquial se vienen a mi mente, y al momento digo, esta es palabra de mi papá, ¿verdad? Palabras de mis hermanos, frases de mis hermanos. Alguna vez mi esposa dice que cuando voy a mi tierra me transformo, y hasta la manera de hablar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos modelos de pensamiento, de expresión, de conducta, de la cual hemos sido influenciados desde muy pequeños, desde que somos niños, y desde luego cuando somos adultos somos reflejo de todas esas influencias que hemos recibido en la vida. Pero la palabra de Dios, cuando viene a nosotros, siempre constantemente demuestra su viveza, demuestra su vigencia en nuestra vida, y lo que busca siempre es confrontarnos, hacernos, siempre digo esa palabra, la mejor versión de nosotros mismos, de acuerdo al carácter de Jesucristo. La palabra de Dios viene y nos toca en esas áreas de nuestra vida. Es como el perfecto escultor que quita todos los defectos y nos forma con una mente de acuerdo a la mente de Cristo. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Déjame leer para ti Hebreos 4:12 en la versión del lenguaje actual. Bueno, siempre usamos la predicación, referirnos a la versión Reina Valera, pero a veces nos da un poco de luz entender otra versión. Este texto dice así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y allí examina nuestros pensamientos y deseos, y dejan claro si son buenos o malos. Esta versión del lenguaje actual te da un panorama de lo poderoso que es Dios usando su palabra para confrontarnos, para trabajar en nosotros de acuerdo a su perfecta voluntad. Es eficaz porque siempre va a lograr lo que Él quiere. Así que esta mañana tengo un primer punto: ¿cómo estamos respondiendo al llamamiento celestial? ¿Cómo estamos atendiendo a ese llamado divino de Dios a nuestras vidas?
para eso tengo que llevarte un poco atrás al libro de Hebreos capítulo 3. Libro de Hebreos capítulo 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Oh, ese texto es hermoso. Jesucristo es el apóstol. Quizás no lo habías visto de esa manera. Apóstol significa enviado. Jesucristo es el enviado y también es como nuestro sumo sacerdote en esta fe que profesamos de acuerdo a nuestra profesión. Así que Hebreos 3:6 dice también: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Ahora, hermano, el propósito de la vida, según este capítulo del libro de Hebreos, es entrar en el reposo de Dios. Es ser salvos de nuestros pecados y pasar la eternidad gozosos en la presencia del reposo de Dios. Esa es la gran meta de la vida del creyente. Amorosamente, ¿verdad?, llevar a tantas personas allá a ese estado como podamos. Esa es la razón por la cual el autor del libro de Hebreos escribe este mensaje. El propósito de nuestro llamado. Es la voluntad de Dios que el Evangelio sea predicado a toda criatura y que los creyentes reaccionemos para correr al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, ser salvos. Cuando tú eres salvo, nada te puede apartar de la mano de Dios. No hay ninguna potestad espiritual, no hay ningún otro decreto, no es que Dios va a cambiar de opinión. Tú tienes la salvación, la seguridad eterna. Pero este libro de Hebreos habla acerca de un ejemplo muy valioso, acerca de qué estamos haciendo nosotros con respecto a ese propósito divino, ese llamado celestial. Es decir, hay seres humanos que de pronto vuelven en rebelión con Dios, y olvidan que su vida está siendo confrontada. Te voy a decir en estas palabras concretas: cuando tú pisas el Evangelio, empieza la transformación de tu vida. La palabra de Dios viva y eficaz empieza a trabajar en ti, empieza a confrontarte, empieza a decirte esta área. Pero cada creyente decide caminar hacia ese llamado. Cada creyente decide caminar a la transformación. Algunas veces negamos eso. ¿Sabes? Esto es motivo de mi punto número 2. La incredulidad es el peor aliado del ser humano para poder llegar a ese reposo eterno, como un lugar perfecto en el cual es conquistado, ofrecido para todo aquel que cree en Cristo Jesús. La incredulidad es el peor aliado del hombre para llegar a ese reposo eterno. La palabra incredulidad existe 11 veces en el Nuevo Testamento. La palabra incredulidad viene de una palabra en griego, apistía, y que tiene que ver desde luego con el uso de no creer, pero más bien también tiene un significado de desconfianza. ¿Sí? Esta palabra no tan solo te pone en no creer, sino te pone en el lado opuesto de la desconfianza. Tú y yo recordamos cómo Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, pero toda esa generación no pudo entrar a ese lugar prometido. Dice la palabra de Dios que por 40 años Dios estuvo disgustado con ellos. Está aquí en el capítulo 3. Voy a leer para ti este versículo. Dice Hebreos 3:12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
le está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, pero le está diciendo, mira, ¿verdad? Que no haya en ti un corazón malo de incredulidad, es decir, de desconfianza, de tal manera que tú te apartas del Dios vivo. No hay nada más tremendo, tan terrible, que no tan solo no creer en Dios para recibir la bendición, la vida eterna, sino desconfiar de Él. ¿Alguna vez has desconfiado de una persona? De alguien que te genera a veces un fraude o alguien, ¿verdad? O a veces hasta sin serlo, por tu intuición, o a veces por un chisme, por un malentendido, te genera desconfianza a una persona. Cuando hay una desconfianza, genera una incredulidad en el corazón de la persona, y entonces dice, estás caminando en el sentido inverso. En lugar de caminar a la transformación de Dios, estás, vamos a decirlo así, descaminando, perdóname esa palabra, ¿verdad? Yendo en un sentido contrario a la transformación. Así que dice Hebreos capítulo 3 verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Yo tengo que exhortarte hoy, ¿verdad? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. La incredulidad produce dureza en el corazón. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes que una persona que pisó el evangelio y que poco a poco su corazón se va endureciendo, lo hace a través del pecado? El pecado en el sobre más bonito que tú quieras, el pecado en el sobre más precioso que tú quieras, pero es pecado, y lo que produce en ti es dureza de corazón. ¿Sabes? La iglesia, el creyente, eso que expresa en esas condiciones solamente es producto de la necesidad de la transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. En realidad, todos somos piedras vivas que estamos siendo edificados en Cristo Jesús. Pero dice que no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la probación. Dice el verso 16, quienes fueron los que habiendo oído la provocación, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice, vuelvo a leer esto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Verdad? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice el verso 17, ¿y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermano, a mí me duele leer el versículo que dice que Dios estuvo disgustado 40 años con ellos. Hermano, cuando uno mira esto, yo digo, tú miras al pueblo y sucede que el pueblo recibía maná. Tú miras al pueblo y el pueblo recibía, ¿verdad?, las codornices. Tú miras al pueblo y Dios le daba agua de la roca. Tú miras al pueblo y por la noche había una columna de nube, ¿verdad?, que les daba un calorcito. Y en el día una nube que les traía la frescura. Es decir, Dios en su misericordia estuvo con ellos. Pero no estaba a gusto, feliz. Estaba disgustado. Porque había una incredulidad sobre ellos. Y Dios dijo, juró que no entrarían en su reposo. Toda aquella generación tuvo que pasar 40 años y se perdieron. Solamente contados entraron, ¿verdad? Uno de ellos fue Caleb, Josué. Entraron a esa tierra prometida. Bueno, estando en el punto 3, quiero decirte que el logro de la palabra de Dios es lo siguiente. El logro de la palabra de Dios en nosotros, vamos a retomar el texto de Hebreos 4:12, dice que es viva. Significa que tiene una palabra adecuada para cada ser humano. O sea, cuando tú vienes a una reunión, cuando escuchas un estudio bíblico, cuando lees la palabra, te das cuenta que algún versículo, un mensaje de Dios toca esa área de tu vida. Amén.
también dice que es eficaz. Significa que siempre promoverá la voluntad perfecta de Dios para ti. Siempre va a llegar con un objetivo. Dice que corta. Dice que corta como una espada porque busca romper tus moldes de formación para poner lo que corresponde al reino de Dios. Dice que trabaja de manera separada con tus emociones y tus valores en tu espíritu. Siempre va a buscar enriquecer tu ser interior. 5. Trabajará tan profundo de tu cuerpo, incluso en donde hay uniones tan musculares que te unen al hueso, que entiende lo que tu ser pretende ser antes que ocurran en tu vida. Es decir, que esa palabra es perfecta cuando viene a tu vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, déjame ir a mi siguiente punto. Jesucristo es esa palabra viva. Jesucristo es esa palabra viva. Si Hebreos 4:12 dice que porque la palabra de Dios, porque la palabra es la palabra logos, que es la misma palabra que se utiliza en Juan 1:1. Podríamos decir que la palabra de Dios, que es Jesucristo, está trabajando de manera perfecta, de manera viva y de manera eficaz en tu vida. Es Jesús, ¿verdad?, el que trabaja en nosotros, entendiendo y trayéndote a ti el entendimiento de lo que es el reino celestial. La mujer samaritana, por ejemplo, cómo Jesucristo usa esa palabra para ingresar a su corazón, para mostrarle que aunque tenía una vida con muchas experiencias, digamos, de relaciones sentimentales, ella no era feliz porque le hizo entender que ella no vivía bajo un pacto perfecto establecido por Dios. Te digo otro ejemplo, Nicodemo, que era confrontado en su nivel cognitivo, está ahí en el Evangelio según San Juan, en su conocimiento, él fue desafiado para creer en Jesús. Fue el que le dijo, es necesario, ¿verdad? Los que nacen del Espíritu, ¿verdad? Es necesario nacer del Espíritu y de agua. Y dijo, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Bueno, también el malhechor que estaba en la cruz del Calvario también detectó la santidad, la inocencia de Jesús estando ahí. Y fue el que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. María Magdalena, que vivió atada por 7 demonios y fue hecha libre. La palabra que es Jesús entra a nuestra vida, entra a esas áreas de necesidad que tenemos. Te voy a decir algo que está en San Lucas capítulo 13, que ilustra muy bien lo que te estoy diciendo. Era una mujer que tenía 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad, es decir, tenía un problema que mostraba la evidencia clara de problemas mentales y de una tremenda consecuencia sobre su vida. Incluso ella caminaba encorvada. Voy a leer para ti esta cita, Lucas 13, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Es una de las pocas citas que la Biblia dice espíritu de enfermedad. Era un problema espiritual. Y andaba encorvada. Ese problema espiritual había causado en ella un problema físico, de tal manera que andaba encorvada o jorobada, ¿verdad? Y en ninguna manera se podía enderezar este problema mental, psíquico, que trabajaba en sus emociones, había producido un problema físico en ella, de tal manera que por ninguna manera se podía enderezar. Estaba agachada, encorvada, por la tristeza, por la decepción, por la desgracia, por un problema, y no se podía enderezar. Había un espíritu de enfermedad. Jesús, dice la palabra de Dios en el verso 13, puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Y luego glorificaba a Dios.
porque es Jesús siendo efectivo, siendo eficaz, siendo activo, siendo vivo para ella. Este es un ejemplo muy hermoso, porque esta mujer presentaba un problema en su persona, que quizás vieron médicos, que quizás vieron o tuvieron acceso a los remedios de aquel tiempo, pero no habían podido tratar con ella, porque era un problema en su espíritu, era un problema en sus emociones, era un problema en su autoestima, era un problema en su consecuencia, en su educación, en el maltrato que tuvo como mujer, en la discriminación que tuvo que padecer. Consecuencia de eso, vivía un problema que se manifestaba a través de una enfermedad visiblemente encorvada, visiblemente en desgracia, visiblemente en la depresión. Pero cuando Cristo Jesús vino, esa palabra viva y eficaz, que es como una espada más cortante que espada de dos filos, vino a esta mujer que por 18 años había tenido este problema, y nada más con tocarla, esta mujer fue hecha libre. Amigo y hermano, está siendo confrontado por la palabra. Déjate transformar. Amigo y hermano, ¿has dejado de ir a la Biblia, que es la regla perfecta para tu transformación? ¿Verdad? Entonces has dejado tu transformación en stand-by, está detenida. ¿Has cambiado tu prioridad y ahora dependes más de ti mismo y menos de Dios? ¿Sabes? Eso se llama incredulidad, traducido como desconfianza de Dios. Nunca te apartes de seguir el Evangelio. La iglesia contiene siempre enseñanzas que buscan sembrar en ti la palabra viva, la palabra eficaz. No tengas un corazón duro. No tengas un corazón duro. El mensaje del Evangelio es una buena nueva para llegar a nuestra patria celestial, a ese reposo prometido. La Biblia es la herramienta o el manual que Dios usa para transformarnos de una manera personalizada. Hermano, amigo, en este tiempo, tú y yo tenemos que ser confrontados con la palabra. Si estás viviendo en pecado, apártate del pecado. Si estás viviendo una vida de mentira, apártate de la mentira. Si tú tienes problemas en tu interior provocado por tu niñez, por cómo te educaron, sabes, déjate moldear por Dios, déjate moldear por Jesucristo y ven a caminar a una vida nueva. Y que la palabra de Dios es como un martillo que taladra la roca. Y quizás tú estás pasando por problemas y quizás necesitas que Dios hable a tu vida, pero esta es la palabra de Dios para ti, la palabra que Dios trae a tu vida y para entenderte, para comprenderte, para llevarte a un mejor nivel de vida. El creyente cuando viene a Jesús, o el ser humano cuando viene a Jesús, vive el Evangelio de una manera muy distinta. Lo vive para una vida de principios, para una vida de victoria, para una vida de fe, para una vida que conquista, para una vida que prospera. ¿Sabes? Ese es el mejor nivel de vida. El mundo ofrece otra clase de estatus y de escalafón que no va de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero en este tiempo cada vez más se visualiza la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad a tu vida. Así que si tú estás pasando por este tipo de necesidad en tu vida, déjame decirte que este es el día que el Evangelio, que el maravilloso plan de Dios viene a ti y viene a decirte a tu corazón que hay una respuesta a tu necesidad. Hay una respuesta a tu soledad, hay una respuesta a la crisis, hay una respuesta al problema que tú estás pasando. Quizás en esta semana has sido notificado que te despidieron, y quizás en esta semana has sido notificado que no tienes empleo y estás pasando por una inseguridad. A lo mejor ni siquiera se lo has dicho a tu familia, y este es el día que tú te ahogas en un mar de problemas. Tienes problemas de dinero y tienes problemas de tu corazón. Déjame decirte que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que este medio es un poco difícil para contactarte, porque normalmente somos convencidos por una persona cuando en su lenguaje corporal, cuando vemos su sinceridad, cuando le miramos a los ojos,
no puedo hacer esa práctica hoy contigo, pero le pido al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, de acuerdo a lo que dice la Escritura, esté contigo en este momento y te pueda revelar quién es Jesús para ti. Tú necesitas tener un encuentro con el Verbo, con el Logos, con esa palabra de Dios en tu vida. Convencerte desde lo interior que tú necesitas la verdadera sanidad interior que solamente puede proveer Jesús. ¿Sabes? Cuando tú aceptes a Jesús en tu corazón, cuando tú recibas esa revelación del cielo, en ese momento un cambio eficaz vendrá a tu corazón. Yo lo creo que sí. ¿Sabes? Déjame orar por ti. Repite conmigo y escríbemelo ahí, por favor. Dile: yo acepto a Jesús como mi Salvador. Yo quiero caminar contigo, Dios. Yo me arrepiento de mis pecados y quiero pedirte que me ayudes en esta crisis y que tú me rescates. Haz una prueba con Él. Dile: si tú me rescatas, yo caminaré contigo, porque yo creo que tú eres un Dios poderoso y eficaz. Amén. Tú has hecho esta oración, pero déjame ir al segundo grupo, amigo y hermano. Este es el tiempo de que caminemos con Jesús. Creo que voy a adoptar esta frase por mucho tiempo. Este es el tiempo de que caminemos con Jesús. No hay vuelta de hoja, no hay otra oportunidad. Así que caminemos con Jesús, y esta mañana esa es mi oración. Iglesia, tú que estás caminando fiel, te felicito. Sigue predicando la palabra, sigue siendo fiel testimonio, sigue siendo el embajador de Cristo. Usa la palabra para que la palabra corra, para que la palabra fluya y siga tocando vidas. Que este día tu vida sea bendecida. Oro porque así sea. Si tú tienes una enfermedad, tú tienes una necesidad, escríbemela aquí en el comentario y yo voy a orar en este momento por ella. Padre, cada necesidad que está siendo escrita en este momento, que sea tu palabra viva, que sea tu palabra de poder, que supla cada necesidad. Si alguien necesita empleo, Señor, que tenga una puerta abierta. Si alguien tiene un problema espiritual, está bajo temor, bajo un problema espiritual, que en este momento, en el nombre de tuyo, Señor Jesús, esa persona sea hecha libre. Que haya sanidad para ti. Reprendo toda enfermedad que esté siendo atormentada tu vida de temor, de depresión. La reprendo en el nombre de Jesús. Que tú seas hecha libre por la palabra viva y eficaz, como una espada de dos filos. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes.